Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. A veces pienso que hay lugares en este mundo que no deberían ser tocados por los vivos después de que cae el sol. Lugares donde el tiempo se detiene y donde las fronteras entre lo que es y lo que ya no debería ser se vuelven borrosas como niebla espesa. Hay trabajos que te cambian para siempre, que te hacen ver cosas que tu mente se niega a aceptar pero que tus ojos no pueden negar. Esta es mi historia. Y después de lo que viví, nunca volví a ser el mismo. Nunca volví a dormir tranquilo, porque hay cosas peores que la muerte. Y yo las conocí todas durante aquellas noches interminables. Mi nombre es Roberto Méndez García y soy de un pueblo pequeño en Guanajuato, México. Tengo 42 años ahora, pero cuando todo esto comenzó, acababa de cumplir 35. Era octubre del 2017 y llevaba apenas 3 semanas trabajando como vigilante nocturno en el Panteón Municipal de Santa Rosa, un cementerio que tiene más de 200 años de antigüedad. Necesitaba el dinero desesperadamente. Mi esposa Claudia estaba embarazada de nuestro segundo hijo y los gastos se nos venían encima como avalancha. El trabajo en la fábrica de textiles había cerrado 6 meses atrás y ya había agotado todas mis opciones. Cuando don Fermín, el administrador del cementerio, me ofreció el puesto de vigilante nocturno, no lo pensé 2 veces. El salario era decente y el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, 8 horas. Solo tenía que caminar por el lugar cada hora, revisar que las rejas estuvieran cerradas y asegurarme de que nadie entrara a hacer destrozos. Suena fácil, ¿verdad? Eso pensé yo también. El primer día que llegué al cementerio para mi turno, ya estaba oscureciendo. Era un viernes por la tarde, y don Fermín me estaba esperando en la entrada principal con las llaves y una linterna vieja que apenas servía. El Panteón Municipal de Santa Rosa está ubicado en las afueras del pueblo, rodeado por un muro de piedra gris que debe tener como 3 metros de altura. Los árboles viejos se extienden sobre el muro y sus ramas cuelgan hacia adentro como brazos retorcidos. La entrada principal tiene un portón de hierro negro, con figuras de ángeles que se ven oxidados y tristes. Don Fermín era un hombre mayor. Debía tener como 70 años, con el pelo completamente blanco y la piel arrugada como papel viejo. Fumaba sin parar y tenía una tos seca que sonaba como si algo dentro de él se estuviera quebrando. Me llevó por todo el cementerio mientras todavía había algo de luz, mostrándome dónde estaba la caseta de vigilancia. Un cuartito de cemento con una silla, una mesa y un calentador eléctrico que no funcionaba muy bien. Me explicó las reglas básicas. Nada de dormir durante el turno. Hacer rondas cada hora. Si escuchaba o veía algo extraño, llamarlo inmediatamente a su celular. No abrir la puerta principal a nadie después de las 10 de la noche, sin importar quién dijera ser o qué excusa diera. Mientras caminábamos entre las tumbas, noté que muchas eran muy antiguas. Había criptas de familias adineradas del siglo XIX, con nombres casi borrados por el tiempo. Había secciones donde las lápidas estaban todas torcidas y hundidas en la tierra, como si algo debajo estuviera tratando de empujarlas hacia arriba. La parte más vieja del cementerio estaba al fondo, casi pegada al muro trasero. Ahí las tumbas eran apenas montículos de tierra con cruces de madera podrida o piedras sin nombre. Esa fue la primera vez que sentí ese frío raro. No era el frío del clima. Era octubre y el clima todavía estaba templado. Era otra cosa. Un frío que te entraba por dentro, como si alguien te hubiera metido hielo directo en el estómago. Me detuve frente a una cripta particularmente grande, con el apellido Villarreal grabado en letras góticas sobre la puerta de hierro. La puerta estaba entreabierta. Le señalé esto a don Fermín y él apenas le echó un vistazo. «Ah, sí, esa», me dijo mientras encendía otro cigarro. «Esa cripta lleva abierta como 20 años. La cerradura se rompió hace mucho y la familia nunca vino a arreglarla. Ya no vive nadie de esos Villarreal por aquí. No te preocupes por eso». Pero algo en su voz me hizo pensar que sí debería preocuparme. La forma en que desvió la mirada rápidamente, la forma en que apuró el paso para alejarse de ahí.
Terminamos el recorrido justo cuando ya había oscurecido por completo. Don Fermín me dio las últimas instrucciones. Me entregó un termo con café que su esposa había preparado y se fue en su camioneta vieja, dejándome solo con el sonido del portón cerrándose detrás de él. Me quedé parado ahí en medio del cementerio, viendo cómo las luces traseras de su camioneta desaparecían en la carretera oscura. Entonces el silencio cayó sobre mí como una manta pesada. No era un silencio normal. Era el tipo de silencio que hace que tus oídos zumben y que te hace consciente de cada latido de tu corazón. Miré a mi alrededor. Las pocas lámparas que había en el cementerio apenas daban una luz amarillenta y débil que creaba más sombras de las que iluminaba. Los árboles se movían con el viento aunque yo no sentía ninguna brisa. Y entre todas esas sombras y ese silencio pesado, sentí por primera vez esa sensación de estar siendo observado. Me dije a mí mismo que eran los nervios. Era mi primer día. Era natural sentirse inquieto en un lugar como este. Respiré hondo y caminé hacia la caseta de vigilancia. El cuartito estaba frío y olía a humedad. Prendí el calentador aunque apenas calentaba y me senté en la silla de plástico que había ahí. Saqué mi celular para revisar la hora. 10:15 de la noche. Todavía faltaban casi 8 horas. Me tomé un poco del café que don Fermín me había dado y traté de relajarme. Desde la caseta podía ver una buena parte del cementerio. Las hileras de tumbas se extendían hacia la oscuridad como dientes grises. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, estaba la cripta de los Villarreal con su puerta entreabierta. Pasó media hora. 40 minutos. 50. El reloj en mi celular parecía moverse más lento que nunca. Decidí hacer mi primera ronda aunque todavía no era la hora, solo para moverme y sacudirme ese sentimiento extraño que no me dejaba tranquilo. Tomé la linterna y salí de la caseta. El aire afuera estaba más frío de lo que debería. Podía ver mi aliento formando nubecitas frente a mi cara. Empecé a caminar por el pasillo principal, alumbrando hacia los lados. Las lápidas proyectaban sombras largas y deformadas. El haz de luz de mi linterna temblaba un poco porque mis manos no estaban del todo firmes. Estaba llegando más o menos a la mitad del cementerio cuando escuché el primer ruido. Era como un rasguño, como si algo estuviera arañando piedra o metal. Venía de mi izquierda, entre las tumbas. Me detuve y apunté la linterna hacia allá. No vi nada. Solo hileras de lápidas grises y sombras negras entre ellas. Probablemente un gato, me dije, o una rata. Los cementerios siempre tienen animales. Eso es normal. Seguí caminando, pero ahora estaba más alerta. Cada 5 pasos me detenía y alumbraba a mi alrededor. El ruido había parado, pero ahora sentía ese peso de nuevo. Esa sensación de ojos sobre mí. Como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no puedas verlo. Llegué hasta el muro del fondo, revisé que todo estuviera en orden y empecé a regresar. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco, la cripta de los Villarreal. Su puerta, que había estado entreabierta cuando pasé por ahí con don Fermín, ahora estaba completamente abierta, de par en par, y de adentro salía algo que no era exactamente luz, pero tampoco era oscuridad. Era como un resplandor grisáceo, como niebla brillante. Me quedé paralizado viendo eso. Mi cerebro trataba de encontrar una explicación lógica. El viento la abrió. Algún animal la empujó, pero la puerta era de hierro macizo y pesaba como 50 kilos. Yo la había empujado con don Fermín para comprobar cuánto pesaba. El viento no podía abrirla así. Sentí que debía acercarme a cerrarla. Era parte de mi trabajo, ¿no? Mantener todo en orden. Pero mis piernas no querían moverse. Algo en mi instinto me gritaba que me quedara lejos de ahí, que no me acercara a esa cripta. Estuve ahí parado como 5 minutos completos, solo viendo esa puerta abierta y ese resplandor extraño que salía de adentro. Entonces, justo cuando estaba por obligarme a caminar hacia allá, escuché algo que me heló la sangre. Una voz venía de dentro de la cripta. Era una voz de hombre, baja y rasposa, como si la garganta de quien hablaba estuviera llena de tierra. No pude entender las palabras, pero el tono era claro. Estaba llamando a alguien, o a algo. Eso fue suficiente para mí. Di media vuelta y caminé rápido de regreso a la caseta, sintiendo todo el tiempo como si algo me fuera siguiendo.
No corrí porque tenía miedo de que si corría, lo que fuera que estuviera ahí atrás correría también, y no quería saber qué tan rápido podía moverse. Llegué a la caseta y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Saqué mi celular con manos temblorosas y marqué el número de don Fermín. Sonó 5 veces antes de que contestara con voz de sueño. Bueno, don Fermín, soy Roberto. Disculpe que lo despierte, pero hay algo raro aquí. La cripta esa de los Villarreal. La puerta se abrió sola y hay una luz extraña adentro y escuché una voz. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Roberto, finalmente, dijo don Fermín, y su voz sonaba diferente ahora, más seria, más cansada. Escúchame bien. No te acerques a esa cripta. Nunca. ¿Me oyes? Quédate en la caseta esta noche. No hagas más rondas. Mañana hablamos. Pero don Fermín, no te acerques, repitió. Lo que escuchaste, lo que viste, ignóralo, quédate donde estás. Ya casi amanece de todos modos. Todavía faltan como 6 horas para que amanezca, le dije, pero él ya había colgado. Me quedé sentado en esa silla de plástico mirando mi celular, sin poder creer lo que acababa de pasar. Don Fermín sabía algo que no me había dicho, y ahora yo estaba aquí solo, encerrado en este lugar con lo que fuera que estaba en esa cripta. Miré por la ventana sucia de la caseta hacia afuera. Desde ahí no podía ver la cripta de los Villarreal. Estaba muy al fondo, y había demasiados árboles y tumbas en medio. Pero podía sentirla, como una presencia pesada en la distancia, como cuando sabes que hay una tormenta acercándose aunque todavía no veas las nubes. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Yo no dejaba de mirar el reloj en mi celular. 11:30, medianoche, 12:20. El café se me había acabado, y el frío dentro de la caseta era cada vez peor. El calentador ya ni siquiera hacía ruido, simplemente se había apagado. A la 1 de la mañana escuché pasos afuera. No eran pasos normales. Eran lentos, arrastrando, como si quien caminaba tuviera las piernas rígidas o no supiera bien cómo usarlas. Venían desde el fondo del cementerio, acercándose poco a poco por el pasillo principal. Me levanté de la silla sin hacer ruido y me pegué a la pared junto a la ventana. Apagué la luz de la caseta para que no me vieran desde afuera. Esperé ahí, en la oscuridad, escuchando esos pasos que se acercaban cada vez más. Podía oír el sonido de las suelas contra el cemento del pasillo. Paso, pausa, paso, pausa, paso. Se detuvieron justo frente a la caseta. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera podría escucharlo. Pasaron 5 segundos, 10, 20, y entonces escuché una respiración del otro lado de la puerta. Una respiración pesada, húmeda, como si los pulmones de esa persona estuvieran llenos de agua. La perilla de la puerta comenzó a moverse. Alguien estaba tratando de entrar. La puerta no tenía cerrojo por dentro, solo se cerraba empujándola. Vi cómo la perilla giraba lentamente, despacio, y la puerta empezó a abrirse centímetro a centímetro. Me quedé paralizado viendo cómo se abría, viendo cómo del otro lado empezaba a aparecer una figura. Era la silueta de un hombre. Eso era lo primero que podía ver. Alto, encorvado. Pero había algo mal con él. La forma en que estaba parado no era natural. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño, como si su cuello estuviera roto, y sus brazos colgaban demasiado largos a los lados de su cuerpo. La puerta se abrió más y pude ver su cara. No voy a olvidar esa cara mientras viva. Era el rostro de un hombre de unos 50 años, con la piel gris y hundida contra los huesos. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, solo blanco turbio como leche podrida. Su boca estaba abierta y de ella salía esa respiración húmeda que había escuchado. Podía ver que su lengua estaba negra. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad. Yo pegado contra la pared, sin poder moverme, sin poder gritar. Y él ahí parado en la entrada, con esos ojos blancos fijos en mí, aunque sentía que en realidad no me estaba viendo. Estaba sintiendo dónde estaba yo, oliendo dónde estaba yo. Entonces habló. Roberto. Dijo mi nombre, con esa voz rasposa que había escuchado en la cripta.
como tierra cayendo sobre madera. «Roberto, ven». Algo en mi interior se rompió cuando escuché mi nombre salir de esa boca. Un miedo tan profundo que no sabía que existía se apoderó de mí. Grité. No sé qué grité, pero grité con todo lo que tenía. Y en un impulso de pánico puro tomé la silla de plástico y se la arrojé. La silla le dio en el pecho y atravesó su cuerpo como si fuera humo. Simplemente pasó a través de él y cayó afuera con un ruido seco. Él no se movió. Siguió ahí parado, con la cabeza inclinada, viendo hacia donde yo estaba. Cerré los ojos con fuerza. No podía ser real. Esto no podía estar pasando. Conté hasta 10. Cuando abrí los ojos, él ya no estaba. La puerta seguía abierta. Afuera todo estaba en silencio otra vez. Esa figura simplemente había desaparecido. Me dejé caer al suelo, temblando incontrolablemente. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, acurrucado en esa esquina. Podría haber sido media hora. Podría haber sido 2 horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Eventualmente logré levantarme. Cerré la puerta de la caseta y puse la silla contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Si esa cosa quería entrar, una silla no la iba a detener. Pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa para sentir que tenía algo de control. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y saqué mi celular. 3:15 de la mañana. Todavía faltaban casi 3 horas para que amaneciera. Pensé en llamar a Claudia, pero no quería asustarla. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que había visto un fantasma. Se reirían de mí, así que me quedé ahí sentado, esperando, rezando para que amaneciera rápido. Pero la noche no había terminado conmigo todavía. A las 4 de la mañana empecé a escuchar música. Era una melodía antigua, como de caja musical, distorsionada y lenta. Venía de algún lugar del cementerio. Agudé el oído tratando de ubicar de dónde venía exactamente, pero el sonido parecía moverse, como si la fuente estuviera caminando entre las tumbas. Junto con la música empecé a escuchar voces, muchas voces, susurrando, murmurando, hablando todas al mismo tiempo pero en volumen bajo, como una multitud distante. No podía entender lo que decían, pero había una urgencia en esos susurros, una necesidad. Me asomé por la ventana de la caseta con mucho cuidado. Lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. Había figuras caminando entre las tumbas. Muchas figuras. 15, 20, tal vez más. Eran como la que había venido a mi puerta. Siluetas de personas, pero algo en ellas estaba profundamente mal. La forma en que se movían, la forma en que sus cuerpos estaban posicionados. Algunos caminaban en 4 patas. Otros flotaban a unos centímetros del suelo. Uno de ellos tenía la cabeza completamente vuelta hacia atrás, mientras su cuerpo caminaba hacia adelante. Todos se dirigían hacia el mismo lugar, hacia el fondo del cementerio, hacia la cripta de los Villarreal. Los vi desaparecer uno por uno en esa puerta abierta, entrando en ese resplandor grisáceo. Y con cada uno que entraba, el brillo dentro de la cripta se hacía más intenso. Ya no era un resplandor tenue. Ahora brillaba como una fogata gris proyectando sombras que se movían de formas imposibles contra las tumbas cercanas. La música de caja seguía sonando. Y ahora podía escuchar otra cosa mezclada con ella. Un canto, grave, monótono, en un idioma que no reconocía. O tal vez no era un idioma en absoluto. Solo sonidos que no deberían salir de gargantas humanas. Me alejé de la ventana y volví a mi esquina. Me cubrí las orejas con las manos, pero los sonidos atravesaban de todos modos. Los susurros, la música, el canto, todo se mezclaba en una cacofonía que me hacía sentir que mi cabeza iba a explotar. No sé en qué momento me desmayé. El terror simplemente apagó mi cerebro como mecanismo de defensa. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue pensar que tal vez era mejor así. Tal vez era mejor no estar consciente para lo que fuera que estaba por pasar. Desperté con luz del día entrando por la ventana y alguien sacudiendo mi hombro. Era don Fermín. Su rostro se veía demacrado, más viejo que ayer. Había preocupación genuina en sus ojos. Roberto, despierta. Ya pasó, ya es de día. Me incorporé confundido, desorientado.
Mi cuerpo entero dolía como si me hubieran golpeado. Miré el reloj. 6:30 de la mañana. Ya había pasado mi turno. Don Fermín me ayudó a levantarme y me llevó afuera de la caseta. La luz del sol se sentía irreal después de la noche que había vivido. El cementerio se veía normal ahora. Tranquilo. Las tumbas en sus lugares. Los árboles meciendo sus ramas con la brisa de la mañana. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Cada fibra de mi ser lo sabía. Don Fermín me llevó a su camioneta sin decir palabra. Mientras caminábamos, pasamos junto a la cripta de los Villarreal. La puerta estaba cerrada. Completamente cerrada, con la cerradura puesta como si nunca se hubiera abierto. Pero en el suelo frente a la puerta, había algo que me hizo detenerme. Huellas de pies descalzos. Docenas de ellas. En la tierra húmeda frente a la cripta. Todas apuntando hacia la puerta. «Sube a la camioneta», me dijo don Fermín. Pero yo seguía viendo esas huellas. «Don Fermín, ¿qué es este lugar? ¿Qué es lo que está aquí?» Él encendió un cigarro con manos que temblaban un poco. Exhaló el humo lentamente antes de responder. «Este cementerio tiene 215 años, Roberto. Y la cripta de los Villarreal es la más antigua de todas. Hay cosas enterradas aquí que no deberían haberse enterrado nunca. Cosas que pasaron hace mucho tiempo. Cosas que la gente prefiere olvidar». «¿Pero qué cosas?», insistí. Él me miró directamente a los ojos. Los Villarreal eran una familia poderosa en el siglo XIX. Muy poderosa y muy enferma. Hacían cosas. A la gente del pueblo. A los trabajadores de sus haciendas. Cuando finalmente los descubrieron, cuando vino el ejército, encontraron cosas en su casa. Bajo su casa. Los fusilaron a todos. A toda la familia. Pero antes de hacerlo, los obligaron a confesar dónde habían puesto a los que se habían llevado. 37 personas. Las encontraron todas, o lo que quedaba de ellas. Las enterraron aquí en el cementerio, en fosas comunes sin nombre. Y pusieron a los Villarreal en esa cripta y sellaron la puerta, pensando que así todo terminaría. Don Fermín tiró el cigarro y lo aplastó con el pie. Pero no terminó. Nunca termina. Los que murieron sin paz no descansan, y los que causaron ese sufrimiento siguen aquí también, de alguna forma retorcida. Están atrapados juntos en este lugar, y cada cierto tiempo, cuando la puerta de esa cripta se abre, todos ellos salen, buscando, siempre buscando. ¿Buscando qué?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Alguien que se quede con ellos. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Don Fermín me agarró del brazo para sostenerme. «Por eso nadie dura en este trabajo», continuó. «El vigilante anterior renunció después de 2 noches. El anterior a ese duró 1 semana, pero terminó en el hospital psiquiátrico. Antes de él hubo otros 5 en 1 año. Todos se van. Todos menos yo. Yo he estado aquí 30 años. Alguien tiene que estar aquí. Alguien que sepa qué es este lugar. Para advertir a los que vienen. Para asegurarse de que nadie entre a esa cripta». «¿Por qué usted se queda?», le pregunté. «¿Por qué no se va y deja que cierren este lugar?». Él se quedó callado un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Porque uno de los que están enterrados sin nombre en las fosas comunes era mi bisabuelo. Era trabajador de los Villarreal. Lo tomaron una noche y nunca regresó. Mi familia lo buscó durante meses. Cuando finalmente lo encontraron después del fusilamiento, lo que quedaba de él no era suficiente para identificarlo con certeza. Pero lo enterraron aquí. Y yo siento que si me voy, si dejo este lugar sin protección, entonces todo lo que él sufrió no habrá significado nada. Así que me quedo. Me quedo y mantengo la puerta cerrada lo mejor que puedo». Me subí a la camioneta sintiéndome entumecido. Don Fermín me llevó a mi casa en silencio. Cuando llegamos me dijo que lo entendería si no regresaba, que no me juzgaría, que nadie lo haría. Le dije que tenía que pensarlo. Entré a mi casa donde Claudia dormía todavía. Me metí a la regadera y dejé que el agua caliente corriera sobre mí durante media hora, tratando de lavar el frío que sentía en los huesos. Pero no se iba. Ese frío se había metido dentro de mí y sabía que nunca se iría del todo. Esa tarde, después de dormir unas horas inquietas llenas de pesadillas, llamé a don Fermín. «No voy a regresar», le dije.
Lo siento, pero no puedo hacerlo. Tengo una familia, tengo un hijo en camino, no puedo. Lo entiendo, Roberto. De verdad lo entiendo. Hubo un silencio. Don Fermín, pregunté. Esa cosa que vino a mi puerta. La que dijo mi nombre, ¿por qué sabía mi nombre? Él suspiró profundamente al otro lado de la línea. Porque ahora te conocen, Roberto. Te vieron. Te sintieron. Y cuando alguien los ve, cuando alguien realmente los ve y sobrevive a la noche, ellos no lo olvidan. No se necesita estar dentro del cementerio para que te encuentren. ¿Qué quiere decir con eso? Sentí pánico subiendo por mi garganta. Quiero decir que van a buscarte. No esta noche, tal vez no mañana, pero eventualmente, especialmente él, el que vino a tu puerta. Ese era don Vicente Villarreal, el patriarca de la familia. Y cuando él marca a alguien, ese alguien nunca está realmente libre. No, susurré. No. Debe haber algo que pueda hacer. Algo, reza Roberto. Y mantén luces encendidas en tu casa por las noches. No te quedes solo en la oscuridad. Y si alguna vez escuchas que alguien llama tu nombre en medio de la noche, no respondas. No importa qué tan familiar suene la voz. Nunca respondas. Colgó. Eso fue hace casi 8 años. Y don Fermín tenía razón en todo. Durante los primeros meses después de esa noche no pasó nada, y empecé a pensar que tal vez había exagerado, que tal vez había sido solo mi imaginación trabajando horas extra. Nació mi hijo. Lo llamamos Daniel. La vida continuó, pero entonces, 6 meses después de mi única noche en ese cementerio, empezó. Primero fueron cosas pequeñas. Escuchaba pasos en el pasillo de mi casa en medio de la noche. Cuando iba a revisar no había nadie. Las puertas que yo sabía que había cerrado aparecían abiertas por la mañana. El perro de los vecinos ladraba frenéticamente cada vez que pasaba frente a mi casa, como si viera algo que yo no podía ver. Luego las cosas empeoraron. Empecé a ver sombras en mi visión periférica, figuras paradas en las esquinas de las habitaciones que desaparecían cuando las miraba directamente. Claudia empezó a quejarse de que la casa siempre estaba fría, sin importar cuánto subiera la calefacción. Mi hijo mayor, Carlitos, dejó de dormir bien. Decía que había un señor en su cuarto que lo miraba desde el closet. Le dije que solo eran pesadillas, pero yo sabía la verdad. Entonces, hace 3 meses todo empeoró de una forma que nunca imaginé posible. Desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que algo estaba mal. La casa estaba sumida en un silencio absoluto. Demasiado silencio. Ni siquiera podía escuchar a Claudia respirar a mi lado. Me levanté de la cama y fue entonces cuando lo vi. Él estaba ahí. Don Vicente Villarreal, de pie al pie de mi cama, con esa cabeza inclinada en ángulo imposible, con esos ojos blancos y muertos fijos en mí, exactamente como esa noche hace 8 años. Roberto, dijo con esa voz de tierra y muerte. Ya es tiempo, ven, grité. Encendí la luz, y él se desvaneció como humo. Pero cuando la luz se encendió vi algo que me rompió por completo. Claudia estaba sentada en la cama a mi lado, pero sus ojos estaban en blanco, completamente blancos. Me miraba con esos ojos sin pupilas y sonreía. Una sonrisa que no era suya. Una sonrisa demasiado ancha, mostrando demasiados dientes. Roberto, dijo con su voz, pero no era su voz. Ya es tiempo. Salí corriendo de la habitación. Fui al cuarto de mis hijos. Los 2 estaban parados junto a sus camas. Los 2 con los ojos en blanco. Los 2 sonriendo esa sonrisa horrible. Ya es tiempo, papá, dijeron al unísono. No recuerdo bien qué pasó después. Creo que me desmayé. Cuando desperté era de mañana y Claudia me estaba sacudiendo, preocupada. Me había encontrado en el piso de la sala. Los niños estaban bien. Todos estaban bien. Pero yo sabía lo que había visto. Y sabía lo que significaba. Me están tomando. No a mí. A ellos. A mi familia. Porque yo los vi y sobreviví. Ahora ellos van a tomar lo que más amo. Y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. He ido con sacerdotes. He intentado bendecir la casa. He puesto sal en todas las entradas como me dijo una señora que sabía de estas cosas. Nada funciona. Cada noche el frío se hace más intenso. Cada noche las sombras se acercan más. Cada noche escucho mi nombre susurrado en la oscuridad.
Claudia ya no es la misma. Hay momentos en que la miro y sé que no es ella quien me está mirando desde atrás de esos ojos. Los niños dibujan cosas. Figuras oscuras con caras deformadas. Dibujan una cripta con una puerta abierta. Dibujan a un hombre alto con la cabeza inclinada. Fui a ver a don Fermín hace 2 semanas. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si había alguna forma de parar esto. Lo encontré en el cementerio haciendo su ronda diurna. Cuando me vio, su expresión se volvió triste y derrotada. Roberto, me dijo, no deberías haber venido aquí. Necesito ayuda, le dije. Están tomando a mi familia. Por favor, debe haber algo que pueda hacer. Él negó con la cabeza lentamente. Ya es demasiado tarde. Una vez que la marca está puesta, no se puede quitar. Lo siento, muchacho. Lo siento tanto, pero debe haber algo, insistí. Cualquier cosa. Don Fermín me miró con ojos cansados. Ojos que habían visto demasiado durante demasiados años. Solo hay una cosa que detiene la marca, dijo finalmente. Pero no es algo que pueda decirte que hagas. No puedo tener esa responsabilidad. Dígame, le rogué, por favor. Él suspiró. Los que están marcados pueden liberarse solo de una forma. Regresando, viniendo de vuelta al cementerio, entrando a la cripta, dándose a ellos voluntariamente. Es un intercambio, una vida por las vidas que dejarían en paz. Pero Roberto, es una trampa. Los que entran ahí nunca salen. Se quedan atrapados con ellos para siempre, en ese espacio entre estar vivo y estar descansando, sufriendo de formas que no puedo ni explicar. Por toda la eternidad, me quedé ahí parado procesando lo que me estaba diciendo. Había una salida, pero el precio era yo, mi alma, para siempre. No lo hagas, Roberto, me dijo don Fermín viendo la expresión en mi cara. No vale la pena. Encuentra otra forma. Múdense lejos. Salgan del país. Algo. Pero ambos sabíamos que no funcionaría. Ambos sabíamos que no importaba qué tan lejos corriera, ellos nos encontrarían. Ya estaban dentro de mi casa. Ya estaban dentro de mi familia. Esa noche fue la peor hasta ahora. Desperté y toda mi familia estaba parada alrededor de mi cama. Los 3 con esos ojos blancos. Los 3 sonriendo. Y detrás de ellos, en las sombras de la habitación, pude ver más figuras. Docenas de ellas. Todas esperando. Ya es tiempo, Roberto, dijeron todos al mismo tiempo con una sola voz que retumbó en mi cabeza como un trueno. Ven a casa, ahora estoy aquí. Son las 2 de la mañana y estoy sentado en mi auto afuera del Panteón Municipal de Santa Rosa. Puedo ver el muro de piedra gris. Puedo ver el portón de hierro con los ángeles oxidados. Dejé a Claudia y a los niños durmiendo. Les dejé una carta. No creo que entiendan, pero tal vez algún día, cuando sean mayores, lo hagan. He estado sentado aquí durante 1 hora, tratando de encontrar el valor, tratando de convencerme de que hay otra opción. Pero la verdad es que no la hay. Lo supe desde el momento en que don Fermín me explicó. Esta es la única forma de salvarlos. La única forma de liberarlos de esta maldición que traje sobre ellos por haber aceptado ese trabajo, por haber visto lo que no debía ver. En unos minutos voy a bajar de este auto. Voy a saltar el muro del cementerio porque no tengo las llaves del portón. Voy a caminar hasta el fondo, donde está esa cripta con el apellido Villarreal grabado en letras góticas. Y voy a entrar. Sé lo que me espera ahí dentro. Sé que el sufrimiento será eterno. Sé que nunca volveré a ver a mi familia. Nunca volveré a abrazar a mis hijos. Nunca volveré a dormir tranquilo. Pero ellos sí podrán. Claudia podrá. Carlitos y Daniel podrán crecer sin este peso horrible sobre ellos. Podrán vivir vidas normales. Y eso tiene que ser suficiente. Tiene que serlo. Puedo ver algo moviéndose entre las tumbas detrás del muro. Sombras que esperan, que me llaman sin usar palabras, que saben que estoy aquí, que saben que he tomado mi decisión. La puerta de la cripta ya debe estar abierta, esperando. Si alguien lee esto algún día, si encuentran mi auto aquí con esta carta, por favor busquen a Claudia Méndez. Díganle que la amo. Díganle que todo lo que hice fue para protegerla a ella y a nuestros hijos. Y díganle que nunca, nunca, acepte ningún trabajo en un cementerio. Díganle que le diga lo mismo a nuestros hijos. Algunos lugares no deben ser tocados por los vivos después del anochecer.
Algunos lugares guardan cosas que deberían permanecer olvidadas. Y algunos trabajos, sin importar cuánto necesites el dinero, simplemente no valen la pena. Ya es hora. Puedo sentir la llamada haciéndose más fuerte, más insistente. Roberto Méndez García. 35 años cuando todo comenzó. 43 cuando todo terminó. Que Dios tenga misericordia de mi alma, porque sé que ellos no la tendrán. A veces creemos que conocemos los límites entre nuestro mundo y lo que hay más allá. Pensamos que la muerte es solo el final, un punto donde todo termina. Pero hay lugares donde esa línea se vuelve borrosa, donde el silencio no es ausencia, sino presencia. Lugares donde los vivos no deberíamos estar solos, especialmente cuando cae la noche. Esta es mi historia, y lo que viví esa noche cambió para siempre mi forma de entender la realidad. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, o si realmente hay cosas que no podemos explicar. Solo sé que desde entonces, nunca he vuelto a ser el mismo. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Xicotepec, Puebla. Tengo 32 años y trabajo como encargado de mantenimiento en el ayuntamiento del pueblo. Nunca fui de los que creen en fantasmas o cosas de esas. Siempre pensé que eran historias que la gente inventa para asustar a los niños o para explicar cosas que no entienden. Pero después de lo que me pasó hace 3 meses, ya no estoy tan seguro de nada. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que necesitaba un favor. El cementerio municipal estaba en mal estado, con algunas tumbas descuidadas y hierbas creciendo por todos lados. Me pidió que fuera a hacer una inspección completa y que tomara fotos de todo lo que necesitara reparación. Normalmente este tipo de trabajos los hacemos entre varios, pero ese día todos mis compañeros tenían cosas que hacer. Además, mi jefe me ofreció pago extra si lo hacía ese mismo fin de semana. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y pensé que sería algo rápido. El plan era ir el sábado por la mañana temprano, revisar todo bien y terminar antes del mediodía. Pero el sábado me desperté con un dolor de cabeza terrible que no me dejó levantarme de la cama. Pasé todo el día así, tomando medicinas y tratando de descansar. Para el domingo ya me sentía mejor, pero se me había hecho tarde. Eran casi las 5 de la tarde cuando por fin pude salir de casa. El cementerio quedaba como a 20 minutos caminando desde mi casa. Pensé que con 1 hora tendría suficiente tiempo para hacer la inspección antes de que oscureciera. Agarré mi celular, una libreta, una pluma y una linterna pequeña que siempre cargo en mi mochila. No le dije a nadie a dónde iba. Mi esposa había salido a visitar a su mamá en otro pueblo y no regresaría hasta el lunes. Mientras caminaba hacia el cementerio, el cielo empezó a ponerse gris. Nubes oscuras cubrían el sol y el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Las calles estaban vacías porque era domingo, y la mayoría de la gente estaba en sus casas o en la iglesia. Yo solo pensaba en terminar rápido y regresar a casa. Cuando llegué al cementerio, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio extraño, como si el lugar absorbiera todos los sonidos. Ni siquiera se escuchaban pájaros o perros a lo lejos. La puerta principal estaba abierta, cosa que me pareció rara porque normalmente la cierran después de las 4. Pensé que tal vez el cuidador se había olvidado de cerrarla. Entré despacio, mirando a mi alrededor. El cementerio no era muy grande, pero tenía muchos árboles viejos que hacían sombra sobre las tumbas. Algunas lápidas eran antiguas con fechas de hace más de 100 años, con letras casi borradas por el tiempo. Otras eran más nuevas, con flores frescas y fotografías de las personas que descansaban ahí. Empecé a caminar por los pasillos principales, tomando notas de las tumbas que necesitaban reparación. Había varias con grietas, otras con la pintura despintada y algunas con las rejas oxidadas. Tomaba fotos con mi celular y escribía en mi libreta todo lo que veía. El trabajo era aburrido, pero no complicado. Después de unos 30 minutos llegué a la parte más vieja del cementerio. Era la zona que estaba hasta el fondo, donde casi nadie iba porque las tumbas eran muy antiguas, y la mayoría no tenía familia que las visitara. Los árboles eran más grandes ahí, y sus ramas formaban como un techo natural que apenas dejaba pasar la luz. El pasto estaba más alto, y había maleza por todos lados.
Fue ahí donde vi la tumba. Estaba apartada de las demás, casi escondida detrás de un árbol enorme. Era diferente a todas las otras. No tenía nombre, ni fecha, ni ninguna inscripción. Solo era una lápida de piedra gris, lisa, sin nada escrito. Lo raro era que estaba completamente limpia, como si alguien la cuidara todos los días, mientras que todo alrededor estaba lleno de hojas secas y tierra. Me acerqué para verla mejor. La piedra estaba fría al tacto, más fría de lo normal. Pasé mi mano por la superficie y no sentí ninguna letra grabada, ninguna marca. Era como si nunca hubieran terminado de hacerla. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una tumba que habían preparado y nunca usaron. Tomé una foto y estaba a punto de seguir con mi trabajo cuando escuché algo. Era un sonido suave, como un susurro. Venía de algún lugar cercano, pero no podía identificar de dónde exactamente. Me quedé quieto, escuchando. El susurro se repetía una y otra vez, pero no podía entender qué decía. Sonaba como si alguien estuviera hablando muy bajito, justo al lado de mi oído. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El cementerio seguía vacío y en silencio. Pensé que tal vez era el viento moviendo las hojas, pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. El susurro continuó por unos segundos más y después se detuvo. Me sentí incómodo, como si alguien me estuviera observando. Decidí terminar rápido con esa parte del cementerio y regresar a la entrada. Caminé más rápido tomando fotos sin detenerme mucho a revisar. Solo quería salir de ahí, pero entonces me di cuenta de algo. El cielo se había puesto mucho más oscuro. Miré mi celular y vi que ya eran las 6:30. Había estado ahí más tiempo del que pensaba. La luz del día se estaba yendo rápido y pronto sería de noche. Aceleré el paso dirigiéndome hacia la salida. Pero mientras caminaba empecé a sentir que algo no estaba bien. Los pasillos del cementerio se veían diferentes. Las tumbas que había visto antes ya no estaban en los mismos lugares. Tomé un camino que pensé que me llevaría a la entrada, pero terminé en una parte que no reconocía. Intenté regresar por donde había venido, pero todo se veía igual. Los árboles, las tumbas, los pasillos de tierra. Era como si el cementerio se hubiera vuelto más grande, como si los caminos se hubieran movido. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Me estaba perdiendo en un lugar donde había estado caminando durante más de una hora. Saqué mi celular para usar el mapa, pero no tenía señal. Intenté llamar a alguien, a cualquier persona, pero no había ni una sola barra de cobertura. La batería estaba en 50%, así que no era problema del teléfono. Era como si algo bloqueara la señal. La oscuridad llegó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de minutos, el cementerio quedó casi completamente a oscuras. Saqué mi linterna y la encendí. La luz era débil, pero suficiente para ver por dónde caminaba. Seguí buscando la salida, dando vueltas por los pasillos, tratando de orientarme. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran mis pasos. Venían de atrás de mí, lentos y pesados, como si alguien caminara con dificultad. Me detuve y la luz de mi linterna hacia atrás. No había nadie. Los pasos se detuvieron también. Empecé a caminar de nuevo, más rápido esta vez. Los pasos comenzaron otra vez siguiendo mi mismo ritmo. Cada vez que yo me detenía, los pasos se detenían. Cada vez que yo caminaba, los pasos continuaban. Era como si alguien me estuviera siguiendo, manteniéndose justo fuera de mi vista. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Sentía la sangre golpear en mis oídos. Corrí sin importarme hacia dónde iba. Solo quería alejarme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero mientras corría, los pasos también se volvieron más rápidos. Me perseguían. Tropecé con algo y caí al suelo, golpeándome las manos contra la tierra. Mi linterna rodó y se apagó. Quedé en completa oscuridad. Busqué la linterna a tientas, desesperado, sintiendo la tierra fría bajo mis dedos. Por fin la encontré y la encendí de nuevo. Cuando levanté la luz, me di cuenta de dónde estaba. Había regresado a la parte vieja del cementerio, justo frente a la tumba sin nombre. La misma tumba que había visto antes, la que estaba limpia y sin ninguna inscripción. Pero ahora había algo diferente. Sobre la lápida había algo. Me acerqué despacio, iluminando con mi linterna.
Era una fotografía vieja en blanco y negro, colocada sobre la piedra. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años, con cara seria y ojos oscuros que parecían mirar directamente a la cámara. Llevaba ropa antigua de hace muchos años. La foto estaba en buen estado, como si la hubieran puesto ahí hace poco. Pero lo que me heló la sangre fue otra cosa. Debajo de la fotografía, escrito en la piedra con lo que parecía ser tierra o lodo, había un mensaje que no estaba ahí antes. Decía mi nombre, Ricardo. Retrocedí de inmediato, sintiendo cómo mis piernas temblaban. La linterna casi se me cae de las manos. No podía ser real. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie había visto que entraba al cementerio. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre, escrito con letras temblorosas sobre esa tumba sin inscripción. Intenté respirar profundo, tratando de calmarme. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era una coincidencia. Tal vez alguien con el mismo nombre había estado ahí antes. O tal vez era una broma cruel de alguien que me había visto entrar. Sí, eso tenía sentido. El cuidador del cementerio me conocía. Tal vez él estaba jugándome una broma pesada, pero esa explicación no me tranquilizó. En el fondo sabía que algo estaba muy mal. Podía sentirlo en el aire, en la forma como el silencio se hacía cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera cerrándose alrededor de mí. Di media vuelta y empecé a caminar rápido, alejándome de esa tumba maldita. No importaba si me perdía otra vez. Solo quería estar lejos de ahí. Mis pasos resonaban en la tierra húmeda y mi respiración se había vuelto agitada. La luz de mi linterna bailaba de un lado a otro mientras caminaba. Entonces escuché voces. No era un susurro esta vez. Eran voces claras, múltiples, hablando todas al mismo tiempo. Venían de todas direcciones, como si hubiera gente escondida detrás de cada tumba, detrás de cada árbol. Hablaban en voz baja pero urgente, como si estuvieran discutiendo algo importante. No podía entender qué decían. Las palabras se mezclaban unas con otras, formando un murmullo constante y confuso. Me tapé los oídos con las manos, dejando caer la linterna. Cerré los ojos con fuerza. No era real. No podía ser real. Estaba cansado, estresado. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eso era todo. Solo necesitaba calmarme y encontrar la salida. Cuando abrí los ojos y recogí la linterna, las voces se habían detenido. El silencio regresó, pero era peor que antes. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Seguí caminando, más despacio ahora, tratando de reconocer algo familiar. Iluminaba cada tumba que pasaba, buscando alguna referencia que me ayudara a ubicarme. Algunas lápidas tenían nombres que me sonaban conocidos, gente del pueblo que había fallecido hace años, pero muchas otras eran de personas que no conocía, con nombres extraños y fechas que no coincidían. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi celular. Lo saqué del bolsillo para revisar la hora y vi que la pantalla mostraba las 11:40 de la noche. Eso era imposible. Cuando había caído y me había levantado hace unos minutos, apenas eran las 7. No podían haber pasado casi 5 horas. Pero ahí estaba, en la pantalla de mi teléfono, marcando las 11:40. Intenté desbloquearlo, pero no respondía. La pantalla se quedó congelada en esa hora, sin cambiar. La batería seguía marcando 50%, exactamente lo mismo que antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o como si mi teléfono hubiera enloquecido. Guardé el celular y seguí caminando. Ya no sabía qué dirección tomar. Todos los caminos se veían iguales. Todas las tumbas parecían repetirse. Era como si estuviera dando vueltas en círculo sin llegar a ningún lado. De repente vi una luz a lo lejos. No era la luz de la calle ni de ninguna casa. Era una luz tenue, amarillenta, que se movía entre las tumbas, como si alguien llevara una vela encendida. Mi primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero algo me detuvo. Esa luz no se movía como debería moverse una persona caminando. Flotaba, subía y bajaba suavemente, como si bailara en el aire. Me quedé quieto, observando. La luz se acercaba lentamente hacia donde yo estaba. Podía ver que dejaba un rastro brillante detrás de ella, como si pintara el aire con su resplandor. No producía ningún sonido.
Solo se acercaba en silencio, deslizándose entre las lápidas. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver que no era una vela ni una linterna. Era solo luz, sin ninguna fuente visible. Brillaba por sí misma, pulsando suavemente como si respirara, y dentro de esa luz empecé a distinguir una forma, una silueta humana borrosa que se movía dentro del resplandor. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirar esa cosa acercarse. Mi mente gritaba que corriera, que me escondiera, que hiciera cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La luz se detuvo frente a mí, a apenas 2 metros de distancia. Ahora podía ver la silueta con más claridad. Era la forma de un hombre, o lo que alguna vez había sido un hombre. No tenía rasgos definidos, solo un contorno brillante que sugería brazos, piernas, una cabeza. Dentro de la luz había oscuridad, como si fuera un agujero en la realidad. Entonces habló, no con palabras que salieran de una boca, sino directamente en mi cabeza. Era una voz antigua, cansada, llena de tristeza y algo más. Algo que sonaba como enojo contenido, como una rabia que había estado esperando durante mucho tiempo. La voz dijo, «Tú no deberías estar aquí». Logré mover mis labios, apenas capaz de susurrar. «Lo siento. Solo busco la salida. Por favor, déjame ir». La figura se movió, inclinando lo que parecía ser su cabeza, como si me estudiara. La luz pulsaba más fuerte ahora, haciendo que las sombras alrededor bailaran de forma grotesca. «No hay salida para ti», dijo la voz. «No esta noche. Esta noche te quedas con nosotros». Las voces regresaron entonces más fuertes que antes. No venían de la figura de luz, sino de todas partes a la vez. Eran docenas, tal vez cientos de voces hablando al mismo tiempo. Algunas sonaban tristes, otras enojadas, otras suplicantes. Todas decían cosas diferentes, pero al mismo tiempo decían lo mismo. «Quédate. Quédate con nosotros. No estés solo. Nosotros estamos solos. Quédate». Logré mover mis piernas y comencé a retroceder, tropezando con raíces y piedras. La figura de luz no me siguió, solo se quedó ahí, observándome. Pero las voces continuaron, persiguiéndome a donde fuera que corriera. Corrí sin dirección, golpeándome con tumbas y árboles. La linterna iluminaba solo pequeños pedazos del camino delante de mí. Ramas me arañaban la cara y la ropa. El aire se había vuelto espeso, difícil de respirar, como si el cementerio mismo estuviera vivo y tratara de asfixiarme. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, me detuve para recuperar el aliento. Estaba completamente perdido. No reconocía nada de lo que me rodeaba. Las tumbas aquí eran diferentes, más antiguas, algunas casi destruidas por el tiempo. Había estatuas rotas, ángeles sin cabeza, cruces caídas, todo cubierto de musgo y enredaderas. Me apoyé contra un árbol tratando de pensar con claridad. Tenía que haber una forma de salir. El cementerio no era tan grande. Si caminaba en línea recta en cualquier dirección, eventualmente llegaría a la barda o a la entrada. Solo necesitaba mantener la calma y seguir moviéndome. Pero cuando traté de caminar de nuevo, mis piernas no respondieron. Miré hacia abajo y vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Había manos pálidas y delgadas que salían de la tierra, agarrando mis tobillos. No eran sólidas, eran translúcidas, como hechas de niebla, pero podía sentir su agarre frío y firme. Grité e intenté liberarme pateando y tirando, pero más manos comenzaron a emerger del suelo alrededor de mí. Decenas de ellas, todas alcanzando hacia mí, tratando de sujetarme, de jalarme hacia abajo. Sentía sus dedos fríos rozando mis piernas, mi espalda, mis brazos. Logré liberarme de algunas y corrí de nuevo, pero las manos seguían apareciendo donde quiera que pusiera los pies. Era como si el suelo entero estuviera vivo, tratando de atraparme. Saltaba de un lado a otro, esquivando las manos que brotaban de la tierra como plantas grotescas. Y entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, entre los árboles, había una luz diferente. No era como la luz amarillenta de la figura espectral. Era blanca, clara, como la luz de una lámpara normal. Y venía de lo que parecía ser un edificio pequeño, la capilla del cementerio.
Me había olvidado completamente de ella. Era una construcción pequeña que estaba en el centro del cementerio, donde a veces se hacían servicios religiosos. Si lograba llegar ahí, tal vez podría refugiarme, tal vez desde ahí podría ver mejor hacia dónde quedaba la salida. Corrí hacia la luz, ignorando todo lo demás. Las manos seguían apareciendo, pero ya no me importaba. Las esquivaba o las atravesaba sin detenerme. Las voces gritaban detrás de mí, cada vez más furiosas, pero no miraba atrás. Solo me concentraba en esa luz blanca que brillaba como una promesa de seguridad. Llegué a la capilla y empujé la puerta. Estaba abierta. Entré de golpe y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella, jadeando. El interior estaba iluminado por velas que ardían en varios candelabros. El lugar olía a humedad y a cera derretida. Era una capilla pequeña y sencilla. Había unas cuantas bancas de madera, un altar al frente con una cruz grande y algunas imágenes religiosas en las paredes. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado ahí en mucho tiempo, pero las velas estaban encendidas. Alguien o algo las había prendido. Me quedé ahí, de pie junto a la puerta, tratando de calmarme. Afuera, el silencio había regresado. Ya no escuchaba voces ni pasos, solo silencio. Un silencio que era casi peor porque no sabía qué significaba. Caminé lentamente hacia el altar, mirando las imágenes en las paredes. Eran pinturas viejas de santos que no reconocía, con caras severas y ojos que parecían seguirme mientras me movía. La cruz en el altar era de madera oscura, casi negra, con tallados intrincados que formaban patrones extraños. Fue entonces cuando noté el libro. Estaba sobre el altar, al lado de las velas. Era un libro grande y viejo, con una cubierta de cuero gastado. Parecía un libro de registro, de esos donde se anotan los nombres de las personas que visitan el cementerio o de quienes reciben servicios religiosos. No sé por qué, pero algo me empujó a abrirlo. Levanté la cubierta con cuidado. Las páginas eran amarillentas y frágiles, llenas de nombres escritos con tinta negra en caligrafía antigua. Empecé a pasar las páginas viendo fecha tras fecha, nombre tras nombre. Había cientos, tal vez miles de entradas. Seguí pasando páginas hasta que llegué a las más recientes. Las últimas entradas eran de hace 3 meses. Y ahí, en la última página con escritura, vi algo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Era una lista de nombres. 5 nombres, todos con la misma fecha, el día de hoy. Y el último nombre en la lista era el mío, Ricardo Méndez Torres. Debajo de mi nombre había una anotación en la misma caligrafía antigua. Llegó al anochecer. Se quedará para siempre. Cerré el libro de golpe, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Nadie podía haber escrito eso. Nadie sabía que yo vendría aquí hoy. Escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi que la puerta de la capilla estaba abriéndose lentamente. No había nadie empujándola. Se abría sola, crujiendo sobre sus bisagras oxidadas, y a través de la abertura pude ver figuras, docenas de ellas paradas afuera, mirando hacia el interior. Eran formas humanas, pero borrosas, sin detalles, como sombras que habían tomado forma. Empezaron a entrar una por una, moviéndose con lentitud. No hacían ruido al caminar, solo se deslizaban sobre el piso de piedra, acercándose al altar donde yo estaba. Pude ver que algunas llevaban la misma ropa que aparecía en las fotografías viejas de las tumbas. Otras vestían ropas más antiguas aún, de siglos pasados. Retrocedí hasta quedar contra el altar, sin poder ir a ningún otro lado. Las figuras formaron un círculo alrededor de mí, dejándome atrapado. Pude ver sus caras ahora, o lo que quedaba de ellas. Eran rostros vacíos, sin expresión, con ojos que eran solo huecos oscuros. Pero en esos huecos podía sentir algo mirándome, estudiándome, esperando. La figura que había visto antes, la de luz amarillenta, entró por última vez. Se colocó frente a todas las demás, mirándome directamente. La voz resonó en mi cabeza otra vez. Te dimos advertencias. Tuviste oportunidades de irte, pero elegiste quedarte. Elegiste venir solo, y ahora pagarás el precio de tu descuido. Intenté hablar, decir que había sido un error, que yo no quería estar ahí,
pero mi voz no salió. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Solo podía mirar mientras las figuras se acercaban más y más. Entonces sentí algo en mi pecho. Era una sensación extraña, como si algo estuviera tirando de mí desde adentro. No era dolor, era otra cosa. Era como si parte de mí estuviera siendo arrancada, separada del resto. Miré hacia abajo y vi con horror que una luz tenue comenzaba a salir de mi cuerpo. La misma luz amarillenta que tenían las figuras. Entendí entonces lo que estaba pasando. Estaban tomando algo de mí. Estaban tomando lo que me hacía estar vivo, lo que me hacía ser yo. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Traté de resistir, de aferrarme a esa sensación de vida dentro de mí, pero era como tratar de agarrar agua con las manos. Se escapaba entre mis dedos sin importar cuánto lo intentara. La luz salía cada vez más brillante de mi pecho, flotando hacia las figuras que me rodeaban. Ellas la absorbían, volviéndose un poco más sólidas, un poco más reales. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Solo sabía que algo fundamental dentro de mí estaba desapareciendo, siendo drenado por esas entidades que no debieron existir. Finalmente, la luz dejó de salir. Las figuras retrocedieron, su trabajo terminado. Me dejaron caer de rodillas en el suelo de la capilla. Me sentía vacío, hueco, como si fuera solo una cáscara de lo que había sido antes. Podía respirar, mi corazón seguía latiendo, pero algo esencial se había ido para siempre. La figura de luz me habló por última vez. Ahora eres parte de este lugar. Puedes irte si quieres, regresar a tu vida, pero siempre cargarás con nuestra marca. Y cuando llegue tu momento, cuando tu tiempo termine, regresarás aquí. Este será tu descanso final. No hay escape de lo que has visto esta noche. Las figuras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo. En cuestión de segundos todas habían desaparecido. Las velas se apagaron de repente, dejándome en completa oscuridad. Cuando pude moverme de nuevo salí de la capilla. Afuera todo había cambiado. El cielo estaba comenzando a aclararse. Era el amanecer. Había estado en el cementerio toda la noche. Esta vez encontré la salida sin problemas. Los caminos eran claros. Las tumbas estaban en sus lugares correctos. Era como si el cementerio hubiera regresado a la normalidad, o como si yo nunca hubiera estado en el lugar que había visto durante la noche. Salí por la puerta principal y caminé a casa. Las calles estaban vacías todavía. Era muy temprano. Cuando llegué a mi casa, me miré en el espejo. Físicamente me veía igual, pero algo en mis ojos había cambiado. Había una sombra en ellos que no estaba antes. Una oscuridad que sabía que nunca desaparecería. Le dije a mi jefe que había completado la inspección. Le mandé las fotos que había tomado antes de que todo se volviera una pesadilla. Nunca le conté lo que realmente pasó esa noche. ¿Quién me creería? Han pasado 3 meses desde entonces. Sigo con mi vida normal. Voy a trabajar. Hablo con la gente. Hago las mismas cosas de siempre. Pero algo dentro de mí está roto. Ya no duermo bien. Cada noche, justo antes de quedarme dormido, escucho susurros. Las mismas voces del cementerio, llamándome, recordándome que tengo una deuda pendiente. A veces, cuando paso cerca del cementerio, siento un tirón en el pecho. Es la misma sensación que tuve aquella noche, cuando esas cosas tomaron parte de mí. Y sé que es solo cuestión de tiempo. Un día, no muy lejano, ese tirón será más fuerte, y tendré que regresar. No sé cuándo será. Podría ser mañana, el próximo año o dentro de décadas. Pero sé que pasará, porque aquella noche hice un trato sin saberlo. Entré en un lugar donde los vivos no deberían estar solos, y pagué un precio que no puedo deshacer. Mi nombre está escrito en ese libro. Y cuando mi tiempo en este mundo termine, cuando dé mi último respiro, sé exactamente dónde terminaré. En esa tumba sin nombre, en la parte vieja del cementerio, donde todo comenzó. Y me quedaré ahí esperando como todas las otras figuras que vi aquella noche, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo, esperando en el silencio eterno de un lugar que nunca debía haber visitado solo. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia.
Si alguna vez necesitan ir a un cementerio, si alguna vez tienen que estar en uno de esos lugares, no vayan solos. Nunca vayan solos. Y si escuchan voces, si ven luces extrañas, si sienten que algo no está bien, corran. Corran tan rápido como puedan y no miren atrás, porque hay lugares en este mundo donde los límites entre la vida y lo que viene después son delgados. Y una vez que los cruzas, una vez que ves lo que hay del otro lado, nunca vuelves a ser el mismo. Yo lo sé. Yo vivo con esa verdad cada día. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, me pregunto cuánto tiempo me queda antes de que tenga que cumplir mi promesa, antes de que tenga que regresar a ese cementerio para quedarme ahí para siempre. El reloj sigue avanzando, y yo sigo esperando,